Entró en una mansión donde nadie reía, una casa rica, silenciosa, llena de sombras, y bastó el olor de un pan recién hecho para despertar secretos, traiciones y verdades que ni todo el dinero de los Ferrer podía ocultar. ¿Qué harías tú si descubrieras que la verdad estaba escondida dentro de un juguete infantil? Hoy conocerás una historia emocionante, conmovedora y profundamente humana, donde el amor, la justicia y la dignidad se enfrentan al poder, al miedo y al prejuicio. Mira este video hasta el final, porque cada minuto trae una revelación inesperada que no vas a creer. Antes de comenzar, deja tu like, activa la campanita de notificaciones, comparte este video con quien aún cree en la fuerza de la verdad. Y comenta aquí abajo qué te inspira esta historia y desde dónde nos estás viendo. Prepárate, porque lo que vas a escuchar puede cambiar la forma en que entiendes el amor, la familia y la justicia. El amanecer sobre lomas de Chapultepec no tenía color esa mañana. El cielo, apenas manchado por un resplandor grisáceo, parecía reflejar la calma estéril de una mansión que había olvidado lo que era la vida. Los ventanales de la residencia Ferrer, impecables, devolvían la imagen de un hogar donde todo brillaba menos las almas que lo habitaban. Alejandro Ferrer, fundador del conglomerado tecnológico Ferrer-Tech, observaba el jardín sin ver realmente nada. Había pasado 6 meses desde el accidente que le arrancó a Lucía, su esposa, y con ella el sonido de la alegría. Era un hombre acostumbrado a controlar cada variable, cada inversión, cada movimiento de mercado, pero ante el dolor estaba perdido. Dentro de la casa, 3 niños respiraban silencios diferentes. 3 pequeños mundos desmoronados en una mansión demasiado grande para contener tanto vacío. Diego, el mayor, de 10 años, se había vuelto un centinela. Recorriendo los pasillos en busca de lo invisible, revisaba cámaras, sensores y cerraduras, como si de esa vigilancia dependiera que el pasado no regresara. Martín, de 8, hablaba con el viento. Cada noche despertaba empapado en sudor, gritando: «¡Mamá, no te vayas!». Luego abrazaba su almohada como si fuera su último refugio. Y Valeria, la más pequeña, de 6, no hablaba. Ni una sola palabra desde el entierro. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo. Alejandro lo llamaba castigo. Pero en realidad era un escudo. 3 dolores, 3 niños. El psicólogo familiar había dicho que lo que ellos necesitaban era rutina. Alejandro, que nunca había cocinado ni un huevo, contrató nuevos tutores, niñeras, jardineros. La casa se llenó de gente y paradójicamente se volvió más vacía. Hasta que, una mañana, llegó ella, Marisol Reyes, 34 años, madre soltera, residente de Iztapalapa. Entró por la puerta lateral, con un uniforme azul marino, una bolsa de pan dulce y un corazón lleno de cicatrices. Venía de limpiar oficinas y hoteles, pero aquel trabajo era diferente. La agencia le había advertido: «Son los Ferrer, gente complicada, mantén la distancia». Sin embargo, cuando cruzó la puerta principal y vio el retrato de Lucía, una mujer de sonrisa cálida y mirada soñadora, sintió algo que no supo explicar. Era como si aquella casa le hablara, como si le pidiera ayuda. Marisol comenzó su jornada con el silencio como única compañía. En cada rincón encontraba rastros de una familia rota, juguetes acumulando polvo, una flor marchita junto a una foto familiar y en la cocina un molde de pan que nadie había vuelto a usar. Sin saber por qué, lo limpió, sacó harina, azúcar y mantequilla del enorme refrigerador y comenzó a amasar. Las manos se le movían solas, como si recordaran algo que la mente había olvidado. No lo hacía por ellos, lo hacía por ella misma. El olor a pan de concha comenzó a expandirse lentamente, colándose por los pasillos, atravesando las puertas cerradas.
En el despacho, Alejandro levantó la vista. «¿Qué es eso?», preguntó molesto. Era olor a hogar, pero él ya no lo reconocía. Pan dulce y silencio. Valeria fue la primera en salir. Descalza, con un muñeco en la mano, siguió el rastro de canela hasta la cocina. Se quedó en la puerta, observando a esa mujer morena que tarareaba una canción mientras horneaba. Marisol la notó. No se acercó. Simplemente habló sin mirarla directamente. A veces, cuando uno está triste, el alma necesita recordar algo bueno. El pan, por ejemplo, siempre guarda un recuerdo. Valeria frunció el ceño. Dio un paso, luego otro. Se detuvo frente al horno y respiró profundamente. Y entonces lo dijo. Su voz, suave y temblorosa, rompió meses de silencio. «Mamá, ¿huele a pan de concha?». Marisol giró lentamente. No supo qué decir. El corazón se le hizo un nudo. Sonrió apenas. «Huele a pan de concha». Alejandro, que había llegado al umbral, se quedó inmóvil. Aquella palabra, mamá, lo desarmó. No era confusión, era memoria. Valeria no hablaba con Marisol. Hablaba con el recuerdo del amor perdido, pero por primera vez lo hacía en voz alta. Aquel instante cambió algo imperceptible, pero vital. El aire, el color de la casa. El silencio que había sido sepulcro se volvió pausa. El dolor que había sido piedra se volvió espacio para respirar. Marisol no celebró. Simplemente sirvió el pan caliente, lo colocó en la mesa y dijo: «La casa también tiene hambre, señor Ferrer. No solo de comida, sino de alma». Alejandro no respondió, pero esa noche los niños durmieron. Por primera vez en mucho tiempo, durmieron. Lo que dicen de los ricos. En el vecindario, sin embargo, las lenguas no dormían. Las vecinas, desde sus balcones, comentaban con malicia. Dicen que Alejandro Ferrer contrató a una mujer del barrio... ¿Cómo se llamaba? ¿Iztapalapa? Ah, claro. Con razón la casa huele distinto. Esas mujeres siempre traen cosas raras. ¿Quién sabe qué busca? Tal vez más que limpiar. Los guardias de seguridad la miraban con recelo. Uno de ellos, joven, incluso la siguió un día hasta el camión, como si temiera que robaría algo. Marisol no se defendió. Aprendió hace mucho que los prejuicios no se discuten, se desarman con hechos. Y fue así como, día tras día, la mansión comenzó a transformarse, no con dinero, sino con ternura. Marisol trajo plantas, limpió los ventanales para que entrara el sol, enseñó a Martín a preparar chocolate caliente y a Diego a cuidar el jardín. Valeria, poco a poco, volvió a hablar. Pequeñas frases. Gracias. Más azúcar. Papá. Cada palabra era una grieta en el muro del dolor. Una noche, Alejandro bajó a la cocina y la encontró sentada, sola, con las manos cubiertas de harina. ¿Por qué lo hace?, le preguntó. Marisol levantó la mirada y respondió con serenidad. Porque el silencio, señor Ferrer, también se limpia, y aquí hay mucho polvo del alma. Él no supo qué contestar, pero desde entonces, cada vez que sentía que el peso del duelo lo ahogaba, bajaba a la cocina solo para oler el pan. Era el único lugar donde podía respirar. Los niños comenzaron a reír. Primero, tímidamente, luego, con fuerza. Los vecinos empezaron a callar, porque incluso desde fuera, algo se notaba. La casa ya no era la misma. Y aunque las paredes seguían guardando ecos de tristeza, ahora también guardaban promesas. Si esta historia te tocó el corazón, si crees que la esperanza puede renacer incluso entre el dolor y el prejuicio, apóyanos con un like, suscríbete al canal, activa la campanita para no perder los próximos capítulos y comenta aquí abajo, ¿desde dónde nos ves? ¿Crees que la bondad puede cambiar una vida? Esta es solo la primera chispa de una historia impresionante, conmovedora y llena de transformación. ¿Qué precio pagarías por la verdad cuando todos te miran desde arriba? La respuesta está a punto de revelarse. Tópico 2. Azúcar amarga. La niñera perfecta.
El verano había llegado a la ciudad, pero dentro de la mansión Ferrer el aire seguía siendo espeso. Afuera, los rosales florecían con obstinación, como si se negaran a aceptar que aquella casa, aunque hermosa, aún no era un hogar completo. Marisol lo sabía. Sentía que algo se movía en la superficie, un rumor, una sombra elegante, un perfume que anunciaba una nueva intrusa. Una tarde, mientras terminaba de doblar las sábanas en la habitación de Valeria, escuchó el sonido de tacones firmes sobre el mármol. Un paso seguro, medido, entrenado para impresionar. Era el tipo de andar que solo tienen las personas que nunca han tenido que correr por miedo o urgencia. Camila Ferrer, la tía de los niños, había llegado con una sonrisa que parecía ensayada para las cámaras. En las revistas de sociedad la llamaban la Ferrer de hierro, la cara amable del legado familiar. Pero Marisol había aprendido que hay sonrisas que no calientan, solo iluminan lo suficiente para mostrar su filo. Camila traía a alguien consigo, una mujer alta, de cabello rubio ceniza y traje color marfil. Sostenía una carpeta en la mano y un portafolio de cuero. Su perfume llenó el pasillo antes de que hablara. «Alejandro, querido», dijo Camila, «te presento a Brenda Salgado, especialista en desarrollo infantil. Trabajó con familias en Houston, certificados internacionales, terapias modernas, justo lo que estos niños necesitan». Alejandro, exhausto, la miró con un alivio que Marisol no pudo compartir. Brenda extendió la mano con firmeza. «Un placer. He leído sobre su empresa, señor Ferrer. Visionario. La tecnología y la crianza pueden complementarse si se saben usar las herramientas correctas». La voz era dulce, modulada, pero algo en sus ojos resultaba inquebrantable, casi metálico. Marisol, desde el fondo, observaba. Camila no la presentó, ni siquiera la miró, pero Brenda sí. La miró con esa curiosidad disimulada de quien mide jerarquías. Sonrió apenas, como si dijera, «Ya te vi». Microagresiones elegantes. Los días siguientes, Brenda se instaló como si siempre hubiera pertenecido allí. Cada gesto, cada palabra, llevaba un barniz de perfección. Al principio, los niños la observaban con desconfianza, pero su tono amable y su precisión lograron ganarse incluso a Diego, que era el más alerta. A las comidas llegaba impecable. Servía platos balanceados y corregía pequeños gestos con cortesía. «Valeria, cariño, no pongas los codos sobre la mesa, así no come una señorita. Martín, menos ruido, los hombres tranquilos piensan mejor». Eran frases suaves, envueltas en miel, pero tenían un peso invisible. Poco a poco los niños comenzaron a contener la risa, aprendieron a no hablar de más, aprendieron miedo disfrazado de educación. Marisol lo notaba, cada palabra de Brenda era una aguja escondida en terciopelo. Si uno no prestaba atención, parecía cuidado. Si lo hacía, sentía el veneno. Un día, en la cocina, mientras Marisol horneaba pan dulce, Brenda entró sin tocar. «¿Pan otra vez?», preguntó con una sonrisa. «Qué lindo». Aunque demasiada azúcar no ayuda a niños con hiperactividad. Hay estudios. Marisol, sin levantar la mirada, respondió. «El azúcar no daña tanto como las palabras equivocadas». Brenda soltó una risa breve, seca. «Qué curiosa reflexión, Marisol. Espero que sepa que aquí lo importante es mantener la calma. No queremos niños difíciles». Esa palabra quedó flotando. Difíciles. Esa noche, Diego vomitó durante la cena. Nadie entendió por qué. La pastilla milagro. Pocos días después, Brenda habló con Alejandro en el despacho. Marisol, que pasaba con una bandeja de té, alcanzó a escuchar fragmentos. «Son microdosis naturales, extractos de plantas, nada agresivo. Ayudan a equilibrar la atención, reducir ansiedad. Usted sabe, los niños de hoy viven sobreestimulados». «¿Está segura de que es seguro?», preguntó Alejandro con voz cansada. «Completamente.
De hecho, las uso en programas educativos. Mis referencias lo confirman. Sacó unos papeles impresos con sellos y firmas. Parecían informes médicos. Alejandro asintió, vencido por la necesidad de creer en algo. Esa tarde, Brenda sirvió las vitaminas con el jugo. Diego la miró desconfiado. «Saben raro», dijo. «Porque son mágicas», respondió ella acariciándole el cabello. «Te ayudarán a dormir tranquilo». Marisol notó el cambio en cuestión de horas. Diego se volvió lento, ausente. Martín comenzó a temblar por las noches. Valeria, antes más viva, empezó a hablar en susurros, como si temiera despertar algo. Un día, mientras ordenaba los medicamentos, Marisol vio que las cápsulas no tenían nombre ni marca visible, solo una etiqueta blanca con la palabra calma, escrita a mano. En su pecho creció un frío que no venía del aire acondicionado. Intentó hablar con Alejandro, pero Camila la interceptó. «Marisol, por favor, deja los temas médicos a los profesionales. Tú haces un gran trabajo, pero no te corresponde». «Señora, los niños están diferentes». Camila sonrió sin abrir del todo la boca. «Eso es precisamente lo que queríamos, que cambiaran». Aquella noche, Marisol lloró en silencio en la habitación de servicio. Había conocido muchas formas de injusticia, pero ninguna tan silenciosa como esa. Dibujos que gritan. Una semana después, mientras recogía los cuadernos de los niños, encontró los dibujos de Valeria. No eran coloridos ni alegres como antes, eran oscuros. Una figura alta con manos grandes que ofrecía algo redondo, pequeño. Una pastilla, y frente a ella, 3 niños con los ojos cerrados. En otro dibujo, la figura tenía una sonrisa exagerada, con dientes afilados. Y, en la esquina, con letra infantil, una palabra escrita torpemente: Brenda. Marisol sintió un nudo en el estómago. Guardó los papeles sin dudarlo. No podía enfrentarla todavía, no sin pruebas, pero algo debía hacer. Comenzó a observar con atención. Tomó fotos disimuladas de los frascos, de las etiquetas, del comportamiento de los niños. Cada noche anotaba en un cuaderno fecha, hora, reacción. Era meticulosa, silenciosa, paciente. Había aprendido que la verdad no se grita, se demuestra. En una de esas noches, Diego despertó sobresaltado. «Marisol», susurró, «Brenda nos da pastillas. Dice que si no las tomamos, papá se enoja». «¿Y tú crees eso?», preguntó ella, conteniendo el temblor de la voz. «No lo sé, pero cuando las tomo, todo se pone lento. Me cuesta recordar cosas». Marisol lo abrazó, sabiendo que ese era el principio de algo mucho más oscuro. Días después, Brenda notó su mirada distinta. Se acercó, sonriendo. «He notado que observas mucho, Marisol. ¿Algún problema?» «Solo hago mi trabajo». «Perfecto. Entonces no tendrás inconveniente en firmar este documento de confidencialidad». Marisol lo leyó. Era un contrato en el que se comprometía a no revelar aspectos privados de la familia. Brenda lo deslizó con una sonrisa suave. «Tranquila, es un protocolo estándar». Marisol no firmó. Guardó el papel en su delantal y siguió limpiando sin decir palabra. Esa noche escribió la fecha y una frase: «Hoy descubrí que la maldad puede usar perfume caro. El riesgo invisible». Camila empezó a visitarlos con más frecuencia, reuniones breves con Brenda, risas discretas, comentarios sobre lo mucho que han mejorado los niños. Alejandro, abrumado por el trabajo, apenas notaba la diferencia. Un mediodía, Marisol los vio en el jardín. Brenda sostenía la mano de Valeria, que caminaba como dormida. Camila tomaba té. «Qué maravilla», decía. «Está tan tranquila. Casi no parece la misma». Brenda sonreía. «La paz puede enseñarse, señora Camila. Solo hay que saber cómo». Marisol apretó los puños. El olor del pan, que antes llenaba la casa, ya no podía contra el aroma frío de los desinfectantes. El hogar se estaba apagando otra vez, pero de una manera distinta. No por el dolor, sino por la manipulación, la sospecha.
Cierta tarde, al limpiar la habitación de Brenda, encontró la carpeta con los informes médicos. Abrió uno. El logotipo del hospital estaba mal impreso. Las firmas eran idénticas en todos los documentos. Falsas. Sintió un escalofrío. Tomó fotos con su viejo celular. Esa sería la primera prueba. Esa noche, guardó todo en una caja de metal bajo su cama. Los dibujos, las fotos, el contrato, sus notas. Cada objeto era una pequeña chispa que algún día encendería la verdad. Y mientras Brenda dormía en la habitación contigua, con su perfume caro y sus gestos impecables, Marisol comprendió algo. El peligro no siempre grita, a veces sonríe. Si esta historia te conmueve y crees que la verdad merece ser contada, apoya este video con un like, comparte, activa la campanita y comenta aquí abajo. ¿Qué harías tú en el lugar de Marisol? ¿Desde dónde nos estás viendo? Tu voz nos ayuda a seguir narrando historias de coraje, justicia y esperanza. Tópico 3. El ojo que nadie vio. El silencio de la casa había cambiado de color. Ya no era el vacío del duelo ni la calma tensa de las apariencias. Era un silencio expectante, como si las paredes esperaran el momento exacto en que la verdad saliera a la luz. Desde hacía semanas, Marisol dormía poco y observaba mucho. Las noches se habían vuelto un territorio de sospechas, un tablero donde cada sombra podía esconder un secreto. Brenda seguía allí, radiante, con su sonrisa de porcelana, sus frases dulces y sus rutinas impecables. Los niños parecían tranquilos, pero Marisol lo sabía. No era calma, era adormecimiento. Alejandro, sumido en trabajo y culpa, apenas notaba los matices. Y Camila, cada vez más presente, hablaba de orden y disciplina como si fueran sinónimos de amor. Una mañana, mientras recogía los juguetes de Valeria, Marisol vio algo familiar en el fondo del armario. Un osito de peluche cubierto de polvo. Su pelaje, alguna vez beige, estaba amarillento. Tenía una sonrisa cosida con hilo azul y una voz que, al apretar la panza, repetía un mensaje gastado. Te quiero, Valeria. Duerme feliz. Marisol lo limpió con cuidado. Había visto ese tipo de juguetes modernos, con parlante y batería. Pensó en repararlo, quizá devolverle un poco de vida. Lo llevó a la cocina y comenzó a revisar las costuras, con hilo y aguja, bajo la lámpara tenue. Entonces notó algo raro. Dentro del compartimento de la batería había una pequeña luz, casi invisible, que parpadeaba. Se quedó inmóvil. No era una luz cualquiera, era un indicador de cámara. El osito Lalo. El corazón le golpeó el pecho. Recordó vagamente una conversación antigua. Lucía, la madre fallecida, había insistido en instalar cámaras de seguridad solo en las áreas comunes, por precaución. No quiero que mis hijos crezcan vigilados, había dicho, pero nadie mencionó un osito con cámara. Marisol conectó el pequeño dispositivo a un cable viejo que guardaba en su cuarto. El archivo se abrió en su laptop con dificultad. Los primeros videos eran inocentes. Cumpleaños, canciones, juegos con Lucía. Pero luego, las fechas saltaron. Había grabaciones recientes, muy recientes. En una de ellas, Brenda aparecía en la habitación de los niños, con bata blanca y voz serena. Diego estaba sentado, medio dormido, mientras ella le daba una pastilla. Martín observaba desde la cama, temblando. «Tranquilos, mis amores», decía ella. «Esto es solo para que papá esté orgulloso de ustedes». Marisol sintió un escalofrío. Avanzó el video. En otra escena, Brenda empujaba a Valeria cuando ésta se negaba a tomar el jugo. La niña lloraba y Brenda, con un gesto helado, la levantaba del brazo. «No hagas dramas, las niñas buenas no gritan». Marisol apagó la pantalla. El aire le faltaba. Estaba temblando, pero sabía que no podía precipitarse. Si actuaba sin cuidado, Camila la protegería. Si lo hacía bien, la verdad se abriría paso sola. Respiró hondo. Abrió un cuaderno nuevo y comenzó a
y escribió la fecha. Luego una frase: «Hoy el ojo que nadie vio me enseñó a mirar distinto». Pasó la tarde entera revisando los archivos. Tomó notas, capturas, horarios. Cada gesto, cada palabra, cada escena. No buscaba venganza, buscaba justicia. Cuando el sol comenzó a caer, decidió lo que debía hacer. Revisión sin escándalo. Esperó el momento adecuado. No había lugar para dramatismos. Una verdad se defiende mejor en silencio que a gritos. Esa noche, después de la cena, pidió hablar con Alejandro. Él, cansado, la miró con cortesía. «¿Pasa algo, Marisol?» «Sí, señor, pero prefiero que lo vea, no que lo escuche de mí». Camila y Brenda estaban en la sala. Brenda fingía revisar los deberes de los niños. Camila, con una copa de vino, hablaba de una gala benéfica. Marisol interrumpió con serenidad. «¿Podríamos pasar al despacho? Es importante». Alejandro aceptó, curioso. Camila frunció el ceño, pero la siguió. Brenda sonrió, confiada. En el despacho, Marisol conectó el pequeño cable al monitor de seguridad. El osito Lalo, ahora silencioso, descansaba sobre el escritorio. La pantalla se encendió. El primer video comenzó con la voz de Lucía, de hace años, cantando una nana. Todos reconocieron la melodía. Alejandro se conmovió. Luego, la imagen cambió. Brenda entrando a la habitación, los niños en pijama, las pastillas, el tono condescendiente. El silencio que siguió fue insoportable. Solo se escuchaba la respiración de Alejandro, contenida, rota. Camila intentó hablar. «Esto debe tener una explicación», pero Marisol la interrumpió por primera vez sin miedo. «La única explicación está en sus ojos, señora. Mírela, mire cómo los trata». El siguiente fragmento mostró a Brenda empujando a Valeria. Alejandro cerró los puños. «Basta». Su voz sonó grave, final. Brenda intentó mantener la calma. «Alejandro, esto es un malentendido. Todo fue por el bienestar de los niños». Él la miró sin pestañear. «¿El bienestar se compra con miedo?» Camila se levantó indignada. «No puedes creerle a una empleada». Alejandro giró hacia ella. «Lucía la contrató por confianza, Camila, y acaba de demostrar por qué». Brenda, temblando, intentó acercarse a él. «Por favor». «No». La palabra fue un golpe seco. «Te vas ahora. No quiero verte cerca de mis hijos nunca más». Brenda dio un paso atrás. El brillo calculado de su mirada se quebró. Por primera vez no supo qué decir. Tomó su bolso y salió sin mirar a nadie. Camila permaneció rígida. Alejandro se llevó las manos al rostro. No lloraba de rabia, sino de vergüenza. «Debí ver las señales», susurró. Marisol, con voz firme, respondió: «A veces el amor también ciega. Pero los niños, ellos sienten lo que los adultos niegan. Abrazo que rompe el muro». Minutos después, los trillizos, que habían escuchado todo desde el pasillo, corrieron hacia ella. Diego se abrazó a su cintura, Martín le tomó la mano y Valeria escondió el rostro en su delantal. Nadie habló, no era necesario. Alejandro los miró con el alma abierta, dio un paso hacia Marisol y murmuró: «Gracias». Ella negó con la cabeza. «No me agradezca, agradezca a Lucía». El osito era suyo. Tal vez ella sabía que algún día este ojo ayudaría a ver lo que el corazón no quería aceptar. Camila se mantuvo atrás, helada, con la mandíbula apretada. Había perdido algo más que una discusión. Había perdido el control. Aquella noche, la casa volvió a tener luz, no por la electricidad, sino porque el miedo se había ido. Alejandro ordenó revisar todos los medicamentos, contactar a los médicos, limpiar cada rincón de manipulación. Marisol guardó el osito Lalo en una caja de cristal, no como prueba, sino como símbolo, un testigo silencioso de que incluso la verdad más pequeña puede iluminar una oscuridad enorme. En los días siguientes, el aroma del pan volvió a llenar los pasillos. Los niños recuperaron su energía, su risa, su inocencia. Valeria volvió a dibujar,
pero esta vez con colores vivos. En una hoja grande pintó a su familia completa, su padre, sus hermanos, Lucía en el cielo y a Marisol, con un pan en la mano y una sonrisa amplia. Alejandro colgó ese dibujo en el salón principal. No había retrato más sincero de lo que realmente significa un hogar. Y cuando el viento de la tarde cruzó las ventanas abiertas, la mansión Ferrer volvió a sonar a lo que siempre debió ser, una casa con risas. Si esta historia te emocionó y crees en la fuerza de la verdad y la justicia, deja tu like, comparte, activa la campanita para no perder los próximos capítulos y comenta desde dónde nos estás viendo. ¿Alguna vez has sentido que algo invisible te protegía? Tópico 4. La verdad cuesta caro. La calma que había regresado a la mansión Ferrer tras la salida de Brenda no duró demasiado. Durante unas semanas, el aire volvió a oler a pan dulce y los pasillos recuperaron risas. Pero la paz, en las casas donde hay poder y orgullo, nunca es gratuita. A veces la verdad no destruye solo las mentiras, también amenaza a quienes viven de ellas. Camila Ferrer, acostumbrada a que todo en su mundo orbitara a su alrededor, había perdido algo que no podía comprar: el control. Desde el escándalo de Brenda, Alejandro había comenzado a escuchar más a Marisol. Los niños la buscaban para todo. La prensa murmuraba que la nueva sombra de los Ferrer no era una socia, sino una empleada doméstica con alma de madre. Esa frase, publicada en una columna ligera de Sociedad, fue suficiente para que Camila entendiera el peligro. Su apellido era una marca: Ferrer Tech, Ferrer Couture, Ferrer Foundation. Y ninguna de esas palabras combinaba bien con una mujer de Iztapalapa convertida en heroína dentro de su propio clan. Esa noche, Camila se miró al espejo largo de su habitación y vio en su reflejo algo más que vanidad. Vio miedo. Miedo a la pérdida de estatus, a la humillación, a la posibilidad de que los Ferrer se volvieran una fábula moral sobre humildad y redención. Y ella, en su mente, no podía permitirlo. La pulsera que desaparece. Una mañana, mientras los niños jugaban en el jardín, Marisol ordenaba la sala principal. Sobre la mesa, un objeto brillaba, una pulsera Cartier de oro blanco, con pequeños diamantes incrustados. Camila la había dejado allí, como quien planta una semilla y espera su fruto. Horas después, cuando la casa quedó en silencio, comenzó la representación. «¡Alejandro!», gritó Camila desde el vestidor. «No encuentro mi pulsera. Era un regalo de mamá. ¡Desapareció!». Alejandro, preocupado, subió de inmediato. Buscaron por todas partes. Camila mantenía un rostro medido, entre angustia y sorpresa. Marisol, llamada desde la cocina, se presentó al instante. «¿Pasa algo, señora?». Camila la miró con frialdad. «Mi pulsera desapareció. No la he visto. Tal vez deberíamos revisar todo», intervino Alejandro, intentando calmar el ambiente. Fue entonces cuando Camila sugirió revisar el cuarto de servicio. Marisol sintió cómo el estómago se le cerraba, no por culpa, sino por intuición. Caminaron juntos hasta su pequeña habitación. En la esquina, sobre una repisa, descansaba una caja que no era suya. Camila la tomó con lentitud, fingiendo sorpresa. «Qué raro», dijo abriéndola. Dentro, la pulsera brillaba bajo la luz del foco. El silencio fue inmediato. Alejandro, pálido, no supo qué decir. Marisol retrocedió un paso. «Eso no es mío». Camila la miró fijamente. «Nadie más tiene acceso a este cuarto, Marisol». Y entonces, como si el destino se burlara, Brenda apareció en la puerta. Había vuelto, por asuntos pendientes, según explicó Camila. «Yo vi a Marisol subir al ala principal esta mañana», dijo con voz segura. «Traía una bandeja. Quizá la caja cayó en su cesta». Alejandro, confundido, sintió la vieja tensión regresar. «Basta, no saquen conclusiones», pero la semilla ya estaba plantada.
Juicio público sin juez. Las horas siguientes fueron un huracán. Camila, discreta en apariencia, compartió la noticia con dos vecinas, quienes a su vez la difundieron en el grupo de WhatsApp de madres del colegio. La empleada trepadora. Qué peligro dejarla sola con las cosas de valor. Las capturas circularon como fuego. En cuestión de horas, un pequeño medio de farándula publicó una nota con título venenoso: Escándalo en los Ferrer, robo interno y tensiones familiares. Las fotos del evento benéfico más reciente acompañaban el texto, y debajo un párrafo sugerente. Fuentes aseguran que la nueva empleada de confianza habría cruzado límites inadmisibles. Marisol lo leyó en su celular prestado, sentada en la parada de autobús mientras regresaba del mercado. Sintió una mezcla de rabia y vergüenza, una punzada que la dejó sin aire. No lloró, no gritó, solo pensó en los niños. Cuando llegó a la casa, Alejandro la esperaba en el despacho. Tenía los ojos cansados, la mandíbula apretada. Marisol, esto se está saliendo de control. Yo no hice nada, señor. Lo sé, quiero creerlo, pero necesito tiempo para investigar. Hay cámaras, testigos y... ¿Y no basta con mi palabra?, preguntó ella. Él bajó la mirada. La prensa, mi familia, los socios. Entiéndeme, por favor. Esa frase cayó como un golpe. Entiéndeme. La pronunciaban los poderosos cuando necesitaban justificar su cobardía. Marisol respiró hondo. Entonces, no hace falta que me defienda. Me voy. Alejandro la miró sorprendido. No tienes que hacerlo. Sí, señor. Tengo que hacerlo, porque mis hijos me enseñaron que cuando alguien duda de tu verdad, quedarse es otra forma de humillación. Salió sin mirar atrás. Al día siguiente, el escándalo se volvió público. Las cámaras de televisión estacionadas frente a la mansión esperaban una declaración. Las vecinas fingían indignación, pero disfrutaban cada segundo de la caída de quien había sido el ejemplo incómodo de virtud en un mundo de apariencias. Camila, satisfecha, ofreció declaraciones breves. Lamentamos profundamente lo ocurrido. Siempre confiamos en nuestro personal. La justicia dirá lo que corresponde. En el grupo de WhatsApp, las madres compartían la nota con comentarios hipócritas. ¡Qué triste! Parece buena persona, pero una nunca sabe. Y en la escuela, Diego enfrentó las consecuencias. Algunos compañeros lo miraban con burla. «Tu niñera ladrona», murmuraban. Martín se peleó con uno de ellos. Valeria lloró. Promesa rota. 2 noches después, Alejandro revisó los registros de las cámaras, intentando encontrar algo que probara la inocencia de Marisol. Pero los archivos habían sido borrados, no por error, sino a propósito. Sentado frente al monitor vacío, comprendió demasiado tarde lo que había hecho. Había dudado de la única persona que había devuelto la vida a su familia. En su mesa, los dibujos de Valeria seguían allí. Uno de ellos mostraba a Marisol con un pan en la mano, rodeada de luz. Alejandro lo tomó entre sus dedos y sintió un nudo en la garganta. Los niños no querían hablarle. Diego le dijo con voz firme: «Papá, tú sabes quién miente, pero igual te quedaste callado». Martín lo miró sin decir palabra, y Valeria, en su silencio, dejó un papel doblado sobre la mesa. En él, con su letra temblorosa, escribió: «Cuando mamá murió, tú lloraste, pero cuando Marisol se fue, la casa se murió otra vez». Alejandro no pudo leer más. Esa noche bajó a la cocina y se sentó en la oscuridad. Sobre la mesa, una taza vacía y una migaja de pan. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando murmuró: «Lucía, ¿qué he hecho?». La mansión estaba nuevamente en silencio, pero esta vez no era un silencio de dolor, era de culpa. Afuera, en el barrio donde las luces no brillaban tanto, Marisol preparaba una maleta pequeña. No tenía a dónde ir realmente, pero al menos tenía algo que los Ferrer habían perdido: dignidad. Mientras doblaba su ropa, sonó su viejo celular.
Era un mensaje anónimo, un número desconocido. Solo decía: no todo está perdido. Revisa tu correo mañana. Alguien vio lo que pasó. Marisol cerró los ojos. No sabía quién estaba detrás de ese mensaje, pero algo dentro de ella le dijo que la historia aún no había terminado. Si esta historia te conmovió y te hace reflexionar sobre la fuerza de la dignidad frente al poder, apoya con un like, comparte, activa la campanita para no perder los próximos capítulos y comenta abajo: ¿qué opinas de la lealtad y la confianza? ¿Desde dónde nos ves? Tópico 5. Un mensaje desde el altar. El aire de noviembre llegó con un olor distinto. En la mansión Ferrer, el otoño tenía una textura de nostalgia y silencio. Las jacarandas habían dejado un manto violeta sobre la entrada principal, y el sol de la tarde entraba por los ventanales con una luz tibia, casi melancólica. Era el Día de Muertos. En toda la ciudad se veían ofrendas, velas, flores de cempasúchil y pan de muerto. Pero en esa casa, donde las risas habían vuelto a morir, no había altar, ni velas, ni recuerdos visibles. Marisol lo notó en cuanto cruzó el portón para recoger sus últimas pertenencias. Alejandro le había permitido pasar, aún con el corazón dividido por la culpa. No cruzaron muchas palabras. Solo un gesto: puedes entrar. Ella subió al cuarto de servicio, recogió su abrigo y antes de irse miró hacia el salón principal. La fotografía de Lucía seguía allí, enmarcada sobre la chimenea, con su sonrisa quieta. Era la misma imagen que había visto el primer día, cuando todo era silencio. Marisol se acercó despacio. El retrato tenía polvo, lo limpió con la manga. Luego bajó al jardín, cortó unas flores naranjas del borde del camino, tomó una vela olvidada y un pan dulce que ella misma había horneado días atrás y los colocó en una mesita pequeña. Encendió la vela, el fuego bailó y en ese instante la casa volvió a tener alma. «Señora Lucía», murmuró, «no vine a pedir justicia, vine a agradecerle. Sus hijos me enseñaron a no rendirme». Alejandro la observaba desde el umbral del pasillo, sin ser visto. Su rostro mostraba una mezcla de asombro y vergüenza. Marisol, sin saberlo, había reconstruido algo que ni todo el dinero del mundo había logrado: el significado de la familia. Los niños bajaron, curiosos. Diego llevaba el osito Lalo bajo el brazo, el mismo que había guardado desde que Marisol se fue. Lo colocó sobre la mesa del altar, junto a las flores y la vela. «Así mamá puede oírnos», dijo con voz tímida. Marisol sonrió. «Entonces, hablemos bajito pero con el corazón». La noche del choque. Mientras las velas chispeaban, Alejandro recordó algo que había enterrado en su memoria: la noche del accidente. Llovía fuerte. La carretera del viaducto estaba llena de charcos. El auto de Lucía había quedado destrozado. Diego, apenas un niño, fue rescatado minutos antes de que el coche explotara. Los informes oficiales nunca aclararon quién lo había sacado de allí. Solo se habló de un testigo que huyó sin dejar nombre. Esa imagen regresó con una fuerza brutal. El sonido del metal, los gritos, la sirena y una voz entre la lluvia: «Tranquilo, pequeño, respira». Marisol, en el altar, cerró los ojos. Un susurro cruzó su mente, una frase que había repetido en silencio durante años: «Que la vida me deje salvar a alguien, aunque nadie lo sepa». El pasado, sin avisar, estaba a punto de abrir su puerta. La cuenta oculta de Lucía. Diego, curioso, tocó el osito. Lo había hecho muchas veces, pero esta vez el pequeño botón en la pata emitió un sonido diferente, un pitido agudo. Luego, una voz. No era una grabación infantil, era una voz adulta, clara, amorosa. «Alejandro, si estás escuchando esto, es porque algo me pasó». Lucía. Era Lucía. La voz provenía del interior del juguete. «Hace semanas tuve un mal presentimiento, así que guardé esta nota en la nube vinculada al osito de Valeria.
Está en la carpeta Casa Confianza. Si algo me ocurre, quiero que confíen en Marisol Reyes. Ella me salvó a Diego aquella noche en el viaducto. Es buena, es familia de corazón. El silencio que siguió fue irrompible. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Los niños se miraron con los ojos muy abiertos. Marisol se llevó la mano al pecho. La voz continuó, temblorosa pero firme. No la dejen ir. Si algún día la vida la trae de regreso, será porque aún tenemos algo que aprender de ella. Luego, un sonido breve. Fin del mensaje. La vela del altar vaciló y una lágrima cayó del rostro de Marisol sin que pudiera evitarlo. Alejandro, incrédulo, se acercó al osito y presionó el botón. El mensaje volvió a sonar. Cada palabra tenía el peso de una promesa cumplida demasiado tarde. «Fue usted», dijo casi sin voz. «Fue usted quien salvó a mi hijo». Marisol asintió sin levantar la mirada. «Nunca dije nada. No era necesario». Camila expuesta. Mientras todos procesaban lo que acababan de escuchar, una notificación sonó en el celular de Alejandro. Era un correo con remitente anónimo. El asunto decía: «Mira antes de juzgar». Adjunto, un archivo de video. Alejandro lo abrió frente a todos. En la pantalla, el sistema de cámaras de seguridad mostraba la noche en que desapareció la pulsera Cartier. La imagen era nítida. Camila, entrando sola en el cuarto de servicio con una caja en la mano. La colocaba sobre el estante, miraba alrededor y sonreía. Luego salía tranquilamente. Camila retrocedió un paso. «Eso no prueba nada. Es un montaje». Alejandro no la miró. Abrió otro archivo. Era un mensaje de voz, enviado desde el celular de Brenda. «Camila, ya hice lo que me pidió. Puse la caja en el cuarto de la empleada, pero no quiero más problemas. Si esto sale mal, usted me metió». El salón quedó en un silencio que dolía. Los niños observaban a su tía sin comprender del todo, pero sintiendo que algo importante había cambiado. Camila intentó mantener la dignidad, pero su voz se quebró. «Todo lo hice por proteger la familia. Esa mujer se estaba metiendo en lo que no le correspondía». Alejandro la detuvo con una frase seca. «No, Camila, lo hiciste por miedo a perder el control». Ella bajó la mirada, derrotada. Marisol permaneció inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. No era triunfo lo que sentía, era alivio. Alivio de no tener que cargar más con una mentira ajena. Alejandro se acercó lentamente. «Perdóneme, dudé de usted cuando más necesitábamos su verdad». Ella respiró profundo. «No tiene que pedirme perdón. Solo cuide de sus hijos. Eso basta». Los niños corrieron hacia ella y la rodearon con los brazos. Diego habló por los tres. «Mamá Lucía tenía razón. Usted es familia». Alejandro, de rodillas, miró el altar encendido. En la foto, Lucía sonreía, iluminada por el fuego de las velas. «Gracias», susurró. «Aún después de muerta, sigues enseñándome a ver». Esa noche, la mansión Ferrer volvió a llenarse de vida. El olor del pan de muerto se mezcló con las flores y la música lejana de los vecinos flotó por las ventanas. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro no sintió culpa, sino gratitud. El altar permaneció encendido toda la noche. A la mañana siguiente, el osito Lalo seguía sobre la mesa, quieto. La nube donde estaba el mensaje se había cerrado sola, como si el destino hubiera cumplido su propósito. Camila dejó la casa días después, sin mirar atrás. En la prensa, el escándalo se transformó en una nota de redención. La mujer que salvó a los Ferrer. Pero Marisol no habló con periodistas. No necesitaba aplausos. La justicia ya había ocurrido donde realmente importaba, en el corazón de los niños y en la memoria de una mujer que había confiado en ella desde el más allá. Antes de irse, Marisol encendió una última vela frente al retrato de Lucía. «Gracias por confiar en mí. Que la luz que usted encendió nunca se apague». El reflejo de la llama se movió como si respondiera,
Y cuando cerró la puerta para siempre, la mansión Ferrer respiró, no con poder ni con dinero, sino con verdad. Si esta historia te conmovió y crees en la fuerza de la verdad y el amor que trasciende la vida, deja tu like, comparte, activa la campanita y comenta aquí abajo qué piensas, qué te hizo sentir y desde dónde nos ves. Tópico 6. El peso del apellido. El invierno llegó temprano aquel año, trayendo consigo un aire que olía a cierre y a renacimiento. En la mansión Ferrer, las luces estaban encendidas desde temprano. Había movimiento, voces, preparativos. Pero no era un día cualquiera. Era el día en que Alejandro Ferrer debía enfrentar el espejo más implacable, el de la opinión pública. La historia de la familia había sido contada 1000 veces en revistas, noticieros y foros. El magnate viudo, que casi perdió a sus hijos por confiar en las personas equivocadas. La empleada que los salvó, el escándalo de la tía y, finalmente, el mensaje póstumo de Lucía, que conmovió al país entero. La verdad había salido a la luz, pero con ella también había venido algo más difícil, el juicio social. Porque en las altas esferas de Monterrey y Ciudad de México, nadie perdona la mezcla de clases. El amor, en ese contexto, sigue siendo un lujo que los poderosos se permiten solo cuando conviene. Alejandro lo sabía. Amaba a Marisol. Lo comprendió en silencio una noche al verla dormir en el sofá con Valeria entre los brazos. La respiración pausada de ambas, el olor del pan recién hecho que aún flotaba en el aire, la sensación de paz que ningún éxito empresarial le había dado jamás. Pero amarla significaba romper un muro construido durante generaciones, el del apellido. Durante días evitó el tema. Trabajaba hasta tarde, fingiendo concentración. Pero los niños lo notaban. Marisol también. Había aprendido a leer los silencios de ese hombre. Una noche, cuando la luna se reflejaba en los ventanales, ella habló sin rodeos. «No me mire así, señor Alejandro. Sé lo que le preocupa». Él bajó la vista. «No quiero que vuelvas a sufrir por mi culpa. Lo que la gente dice, lo que escriben, no es justo». «No lo es», dijo ella con calma. «Pero el amor no necesita permiso, solo coraje». Él suspiró, sintiendo el peso de siglos sobre sus hombros. «¿Y si el mundo nos destruye por esto?». Marisol lo miró con dulzura. «Entonces habremos vivido algo digno de ser destruido». Las palabras quedaron suspendidas, suaves y firmes. Era la clase de verdad que no necesita gritarse. Contrato nupcial ético. Días después, Alejandro convocó a su abogado. La prensa ya especulaba con una posible unión, y Camila, aunque más silenciosa desde su exposición, todavía movía hilos en la sombra. Para proteger a Marisol, Alejandro diseñó un contrato inusual, un acuerdo que destinaba gran parte de sus bienes personales a un fideicomiso educativo y solidario para los niños Ferrer y los empleados de la fundación. «Si un día nos casamos», le dijo, «quiero que todo el mundo sepa que no hay dinero que comprar. Quiero blindarte de la sospecha, del chisme, de esa crueldad disfrazada de elegancia que tanto daño hace». Marisol escuchó en silencio, con una mezcla de gratitud y orgullo. «No necesito tu dinero, Alejandro, solo tu verdad». «¿Y mi nombre?», respondió él, «que ha sido mi escudo y mi prisión». Firmaron el documento en el despacho de Lucía, bajo el retrato que aún los miraba desde la pared. Fue un acto simple pero simbólico, un contrato de dignidad. Esa misma tarde, Alejandro fue invitado a hablar en una conferencia internacional sobre innovación y responsabilidad social. Era la oportunidad perfecta para hacer lo impensable, contar la verdad. Verdad en voz pequeña. El auditorio estaba lleno. Empresarios, periodistas, políticos y cientos de cámaras esperando la próxima frase rentable. Alejandro subió al escenario con los niños a su lado. Vestía traje oscuro, pero sus ojos tenían una claridad nueva. Durante años,
Creí que el éxito era cuestión de cálculo, estrategia y apellido. Empezó. Pero lo que más me enseñó en la vida no vino de una junta de accionistas, sino de una cocina. El público murmuró. Conocí a una mujer que no tenía fortuna, ni estudios en el extranjero, ni apellido conocido. Pero tenía algo que ninguno de nosotros puede comprar: integridad. Ella salvó a mis hijos, salvó esta familia y de paso me salvó a mí del hombre en el que me estaba convirtiendo. Las cámaras enfocaron a Marisol, sentada entre la multitud. No quería atención, pero su mirada brillaba. Alejandro continuó. Hoy quiero presentarles la nueva etapa de la Fundación Lucía Marisol, que busca dar oportunidades reales a las familias trabajadoras. Porque el amor y la justicia no son lujos, son derechos. El público aplaudió, pero antes de que pudiera seguir, una mano pequeña levantó un micrófono. Era Valeria, la misma niña que un día había vivido en silencio. El moderador sonrió, condescendiente, pero Alejandro asintió. Valeria subió los 3 escalones hasta el escenario. Tomó el micrófono con ambas manos y habló con voz firme. Yo solo quiero decir algo. Marisol huele a hogar. Un silencio denso, hermoso, se apoderó de la sala. Y luego, como una ola que crece despacio, el aplauso fue total. Nadie se quedó sentado. Algunos lloraban, otros aplaudían con una emoción que no sabían explicar. Alejandro la abrazó. Diego y Martín lo siguieron. Era la primera vez en años que esa familia se mostraba unida, no por conveniencia, sino por verdad. Reparación real. Entre la multitud, Camila observaba la escena desde la última fila. No llevaba maquillaje, ni joyas, ni su eterno aire de superioridad. Había pasado semanas en silencio, visitando la tumba de Lucía cada tarde, buscando una forma de limpiar el daño que había causado. Cuando terminó el acto, subió al escenario. Las cámaras giraron hacia ella. Nadie sabía qué esperar. Camila tomó el micrófono con voz temblorosa. A veces, el apellido se vuelve una armadura y uno olvida que debajo hay una persona. Yo herí, mentí y temí por mi posición más que por mi familia. Pero hoy entiendo que el nombre Ferrer solo tiene sentido si sirve para reparar, no para dominar. Sacó un sobre. Aquí están mis acciones de la empresa y de la línea de prensa rosa. Desde hoy pertenecen a la Fundación Lucía Marisol. No puedo borrar el pasado, pero puedo elegir el legado que dejo. El público estalló en aplausos. Alejandro la abrazó con lágrimas contenidas. Gracias, Camila. Lucía estaría orgullosa. Ella sonrió con humildad. Lucía estaría feliz, no de verte poderoso, sino humano. Marisol observaba desde un costado. No buscaba protagonismo, pero el eco de aquel acto le recordó que la justicia no siempre se escribe con castigos, sino con gestos de redención. Esa noche, la prensa no habló del escándalo, ni del romance, ni del apellido. Habló de una familia que aprendió a despojarse del miedo y del orgullo. Habló de transformación. En la mansión Ferrer, el altar de Lucía aún seguía encendido. Las flores nuevas, las velas y el pan fresco eran la señal de que, incluso después de tantas pruebas, el amor había encontrado su lugar. Alejandro, sentado en la cocina junto a Marisol, rompió un trozo de pan y dijo con voz baja: ¿sabes? Creo que el apellido ya no pesa. Ella sonrió. Entonces fue un buen día. En el jardín los niños jugaban. El osito Lalo descansaba sobre la mesa sin grabar nada. Ya no hacía falta. Todo lo importante estaba por fin a la vista. Si esta historia te conmovió y crees en el poder del perdón y la unión, deja tu like, comparte, activa la campanita y comenta abajo qué te hizo sentir esta historia, qué opinas del peso de los apellidos y desde dónde nos ves. Tópico 7. Donde caben 3, cabe el amor. El amanecer en la Ciudad de México tenía ese tono dorado que solo ocurre después de las lluvias de primavera.
Los rayos del sol se filtraban entre las bugambilias que trepaban por los muros, pintando de púrpura los rincones humildes de la vecindad donde Marisol había crecido. Aquel lugar, que durante años había sido símbolo de lucha y carencia, estaba ahora lleno de vida, de guitarras afinándose, de risas y de preparativos sencillos. No había fotógrafos de revista, ni luces ostentosas, ni manteles de lino. Solo el rumor de la gente buena que se reúne para celebrar lo esencial, el amor que no mide jerarquías, sino corazones. Alejandro Ferrer se detuvo un momento antes de entrar. Llevaba un traje sencillo, sin corbata. En sus manos, un ramo de flores silvestres. A su alrededor, los vecinos observaban curiosos. Algunos lo reconocían, otros solo lo juzgaban con una mezcla de respeto y sorpresa. ¿Qué hacía el empresario más comentado del país en una vecindad de Iztapalapa? Venía a recuperar su vida. Marisol lo esperaba en el patio, vestida de blanco crema, con el cabello recogido y una flor detrás de la oreja. No había joyas, solo una sonrisa serena. Detrás de ella, Alma, su hija mayor, fruto de un amor antiguo y una vida difícil, sostenía un pequeño ramo. Los trillizos corrían a su alrededor con trajes de lino y camisas remangadas, riendo, libres de miedo. Alejandro se acercó despacio, como si cada paso pesara siglos. Cuando estuvo frente a ella, habló sin voz de orador, sin discurso preparado. Marisol, te pedí perdón una vez y me diste una segunda oportunidad. Hoy no te pido que me perdones más. Te pido que me acompañes a vivir lo que la vida nos dejó pendiente. Ella lo miró con ternura. ¿Y estás seguro de querer cambiar una mansión por una vecindad? Él sonrió. No estoy cambiando nada. Estoy volviendo al lugar donde empezó todo, donde alguien se atrevió a salvar a un niño sin preguntar su apellido. Un músico afinó su guitarra. El trío comenzó a tocar Sabor a mí. Las notas flotaron por el patio, mezclándose con el aroma del mole y del pozole que hervían en las ollas. Los vecinos aplaudieron. La abuela de Marisol, sentada en su mecedora, observaba con los ojos llenos de lágrimas y orgullo. Boda íntima, grande el corazón. La ceremonia fue sencilla, pero cargada de emoción. Las mesas estaban adornadas con flores de papel. Los manteles eran prestados y los platos mezclaban sabores del norte y de Oaxaca. Carne seca con chile, tlayudas, pan de elote y en el centro un pastel pequeño con el nombre de los 5. Alejandro, Marisol, Alma, Diego, Martín y Valeria. Los votos los leyeron los niños. Diego habló primero con voz firme. Prometemos cuidar de mamá y papá para que no se olviden de reír. Martín, con la inocencia de siempre, agregó: prometemos no pelear tanto, pero sí protegernos. Y Valeria, que años atrás había aprendido a hablar de nuevo gracias al olor del pan, cerró con una frase que hizo llorar a todos. Marisol huele a hogar y papá huele a esperanza. La gente aplaudió. Alejandro se inclinó para besarla. No había fotógrafos, pero alguien en una esquina grababa con su celular, sabiendo que ese momento no pertenecía a la prensa, sino a la memoria colectiva. Después vino el baile. En la azotea, bajo un cielo limpio, el trío tocó canciones de amor y de promesa. Alejandro bailó con Marisol, luego con Alma, luego con Valeria. Camila, emocionada, se acercó con un cuenco de arroz y los abrazó a los 5. Su rostro ya no mostraba arrogancia, sino gratitud. Gracias por dejarme enmendar lo que rompí, dijo en voz baja. Marisol le apretó la mano. A veces la familia se cura cuando el orgullo aprende a arrodillarse. Fundación Lucía y Marisol. Al cabo de unos meses, la Fundación Lucía y Marisol inauguró su primera sede en la capital. No era un edificio lujoso, sino una casa restaurada, llena de murales hechos por niños. En el centro colgaba una pintura de Valeria,
un gran corazón dividido en dos mitades que se unían por una costura dorada. Debajo, una frase escrita con su caligrafía infantil: nada está roto para siempre. La fundación ofrecía becas para niñas y niños en duelo, programas de arte terapéutico y talleres de superación familiar. Muchos de los voluntarios eran vecinos de Marisol y exempleados de los Ferrer. La iniciativa se extendió a varias ciudades y pronto se convirtió en un símbolo de reconciliación social. Camila trabajaba ahora como voluntaria, organizando ferias de salud y talleres de autoestima. Su cabello gris era su nuevo estandarte y su sonrisa ya no buscaba cámaras, sino sentido. Alejandro dejó los cargos corporativos y se dedicó a proyectos de innovación social. Había aprendido que la riqueza no se mide por acciones ni por fama, sino por los rostros que uno logra levantar. Epílogo de 5 inviernos. 5 años después, la casa Ferrer, ahora más viva que nunca, respiraba aromas de pan y café cada mañana. Las paredes tenían dibujos, las ventanas estaban abiertas y el jardín volvía a llenarse de niños. Diego competía en torneos internacionales de robótica. Su ingenio era la mezcla perfecta entre la mente lógica de su padre y la sensibilidad práctica de Marisol. Martín, libre de terrores nocturnos, había encontrado su vocación en la música. Tocaba guitarra en los talleres de la fundación, enseñando a otros niños a expresar el dolor sin miedo. Valeria, convertida en adolescente, publicaba su primer libro ilustrado, titulado La casa que volvió a reír. Lo presentó en la Feria del Libro Infantil, con Alejandro y Marisol en primera fila. Cuando subió al escenario dijo: esta historia no es mía, es nuestra. Es de todas las familias que un día pensaron que la tristeza era eterna. El público aplaudió, y Alma, la hija de Marisol, entró a medicina en la UNAM con una beca de la fundación. Quería especializarse en pediatría y trabajar con niños que habían vivido pérdidas. Quiero ayudar a otros a sanar, como mamá lo hizo con nosotros, dijo el día de su graduación. La mansión Ferrer ya no era un museo, sino un hogar. Las risas llenaban los pasillos, y las fotografías mostraban a una familia unida no por el apellido, sino por elección. En el despacho principal, sobre el antiguo retrato de Lucía, había una nueva foto, todos juntos, con el osito Lalo en el centro, símbolo de un amor que sobrevivió al tiempo, a la injusticia y a la muerte. Esa noche, cuando todos dormían, Alejandro salió al jardín. El cielo estaba despejado. Miró las estrellas y susurró: Lucía, cumplí nuestra promesa. La casa volvió a reír. Marisol apareció detrás de él con una taza de café. ¿Y ahora qué hacemos con tanta paz?, preguntó. Él sonrió. Cuidarla, que no se nos olvide lo que costó. Se sentaron juntos bajo el árbol de bugambilia. El viento movió las flores y una cayó sobre sus manos entrelazadas. Fue entonces cuando comprendieron que al final los milagros no nacen del poder, sino de la ternura. El amor que protege no pide permiso a la clase social. La verdad, tarde o temprano, encuentra su voz. Cuando la dignidad se defiende con pruebas y con ternura, incluso el apellido más pesado aprende a sostener, no a aplastar. Porque al final, donde caben tres, cabe el amor. Si esta historia te conmovió y te recordó que la familia se construye con actos de amor y no con nombres, deja tu like, comparte, activa la campanita y comenta tus impresiones. ¿Qué te hizo sentir esta historia y desde dónde nos estás viendo? Gracias por acompañarnos hasta el final de esta narrativa emocionante, conmovedora y transformadora, donde la verdad, el perdón y la ternura se convierten en el hogar que todos buscamos.